Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En el libro de Jonás capítulo 1, versículo 1. Yo creo que Jonás en la escuela dominical es el personaje más enseñado por toda la historia. Es lo primero que nos enseñan a todos, Jonás. Y David y Goliat, desde niños. Y el arca de Noé. Entonces dice Jonás 1:1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Paremos ahí y vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y de meditar en ella. Señor, queremos que en este momento nuestro espíritu pueda abrirse y recibir la palabra que tú traes para nosotros. Sabemos que en medio de tu voz, Señor, siempre hay un mensaje preparado para cada uno, y te pido, Señor, te ruego que ese mensaje pueda activarse para que nuestro espíritu lo reciba y nos pueda dar medida y podamos, Señor, seguir caminando firme y estableciéndonos en este llamado que nos has dado. Gracias, mi buen Señor Jesús, te adoramos y te agradecemos, Señor. Gracias, mi buen Padre, amén. Muy bien, esta parte inicial es clave. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y quiero partir de algo que es lo que nos sucede en las iglesias y en muchas congregaciones. Todos tenemos deseo que Dios nos hable, y todos venimos a que Dios nos hable. Y recuerdo un hermano cuando la iglesia era solo este pedacito de este muro, de este pared negra para acá. Esta era la iglesia, predicábamos de ahí para acá y los hermanos se sentaban aquí. Y todos con suéter porque enfriaba mucho ese aire. Entonces decían, ya voy para la iglesia, y agarraban la chumpa. Entonces todos aquí con suéter. Y recuerdo a ese hermano que se sienta en una de las sillas de este lado y me dice, mire hermano, yo espero que hoy Dios me hable. Y yo le dije, seguramente te va a hablar. Sí, porque yo vengo con mucha necesidad. No lo dudes, Dios te va a hablar. Y todos muchas veces en nuestro anhelo
de las cosas que vivimos o de lo que estamos pasando, lo indistintamente que vivamos cada uno, siempre estamos anhelando que Dios nos hable, pero cometemos una indiscreción. Yo quiero que Dios me hable lo que yo quiero que Él me diga. Yo quiero que Dios me responda la necesidad que yo digo que tengo, que es una grave necesidad. Y nos pasa mucho, y no quiero que me lo tomen a mal, pero pasa, por ejemplo, donde hay un niño que dice: tengo un problema enorme. ¿Y qué problema tienes? No terminé la tarea y mañana no la voy a llevar al colegio. Y el niño no duerme, se estresa, y el pobrecito pasa fatal ese momento. Y cuando el papá nos cuenta, todos como buenos manejadores de redes actualizados, ¿qué dijeron todos? Ay, cosita, dijeron todos, por lo que se aflige él. Ya, y entonces vienen los comentarios: ya quisiera ver cuando le toquen las cosas verdaderas y cuando hayan responsabilidades verdaderas. Sí, pero eso es al nivel de los que estamos nosotros. Pero para ese niño, lo que en ese momento le estaba pasando era el momento más difícil de su vida, porque seguramente los padres le decimos: si llegas a perder, si no haces la zona, si no, no sé qué, y empezamos a poner una presión ilimitada sobre nuestros hijos. Hemos causado que ellos tengan esa reacción por una situación, en mi opinión, y creo que algunos me comparten, minúscula. O sea, yo se los digo a mis hijas, pero que no se los digo tan seguido: más que las notas que me van a dar, que aprendan. Más que decir aquí traje las notas, que aprendan. Mis compañeros con los que estudiamos en la gloriosa Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, fíjense que los que eran abanderados era gente que estudiaba, que remachaba y que sacaron las mejores notas, pero no aprendieron a enfrentar la vida. En cambio, el grupito de los molestones, los que nos sentábamos ahí atrás, eso resolvíamos todo en cualquier momento, y lo fuimos aprendiendo entre nosotros. Y nos demos cuenta que el abanderado de nuestra clase se aprendía los libros de memoria, pero cuando ya le tocó salir a la vida, a enfrentar las situaciones, yo hacía una broma. Estábamos haciendo nuestras hojas de cálculo en contabilidad, y como decimos, le aplicábamos la cuadradora y ya cuadró. Y en cambio este lo hacía pero a la perfección. Pero los ejercicios de ahí no se comparan con los de la vida real. En la vida real no le podemos aplicar la cuadradora, y en la vida real el del libro no podía aplicarse exactamente al libro, tenía que tener criterio para resolver asuntos, y no aprendió ese criterio. Pero no me quiero perder. ¿A qué voy con todo esto? A que nosotros regularmente estamos diciendo: Señor, yo quiero que me hables, yo necesito una palabra, yo vengo para escucharte, yo vengo para recibir lo que, y así lo decimos, tú tienes para mí hoy. Y cuando a veces escuchamos lo que Él tiene para nosotros, no, es que no era eso, porque yo quiero que me hables lo que yo quiero que me digas. Señor, dice, me causó mucha gracia, me mandaron no voy a decir quién, una imagen de un retiro para solteros, y decía: vaya, porque va a salir, el Señor ahí lo va a comprometer y va a salir con novia. Digo, por Dios, no puede ser que hagamos retiros para eso, porque la palabra del Señor no es para eso. Pero les pregunto, ¿creen que llegó gente, que se inscribió gente en ese retiro? ¡Ja! Eso yo estoy viendo que hasta negocio bueno va a ser. ¿Por qué? Porque estos quieren que Dios les responda sobre su soltería y no sobre cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso insisto, y miren que solo vamos en el primer versículo, pero si no, seguimos el otro domingo. Entonces, nosotros estamos con ese deseo y esa necesidad que Dios nos hable, pero muchas veces no estamos abiertos a que Dios nos diga lo que Él tiene para nosotros, sino que viene una especie de segundo deseo en nosotros para decir: Señor, háblame, pero lo que yo quiero que me digas, lo que yo creo que necesito, la necesidad que yo creo que me está agobiando, yo creo que tú te sujetes a mí y me respondas sobre lo que yo necesito y lo que yo quiero. Y mis amados hermanos, eso no es así. Entonces, cuando dice aquí: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, diría Jonás, es un momento glorioso porque Dios me va a hablar y me va a responder lo que yo tanto he pedido.
No, no fue para eso que Dios le habló. Podemos poner el ejemplo de un Gedeón. Yo tanto que le he pedido a Dios que me bendiga, que me quite la soltería, que me dé un montón de cosas. Y ahora que Dios me habla, por fin viene la palabra de Dios. ¿Y qué palabra le dio a Gedeón? ¿La que Gedeón estaba esperando? No. Y así vienen varios personajes en la Biblia. Cuando Josué ve que Moisés ya no está, fallece Moisés y viene ahora Josué a pararse al frente del pueblo. Entonces yo espero que me des una palabra, y le da una palabra en la cual tienes que esforzarte y ser valiente. Yo pensé que me ibas a decir: ahora tú eres el jefe, te sientas en la silla y todos te van a rendir pleitesía porque eres el mero mero. Y cuando sucede que viene palabra sobre Jonás, versículo 2 dice: mira, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Podría decir Jonás en su corazón: yo deseo que tú me hables, y me hablas para darme una tarea y enviarme a otro lugar. Y muchas veces cuando nosotros estamos esperando que Dios nos hable, ven y nos dice: mira, y por la palabra, por una canción cristiana, por un video que podemos ver, por un versículo que leímos, donde el Señor nos habla y nos dice: es necesario que ores. Y yo: no, hombre, es que yo lo que quiero es que me respondas si me voy a casar o no me voy a casar. Yo quiero que me respondas si voy a ser exitoso o no. Yo quiero que me respondas si este trabajo es el que debe seguir o no. Y empezamos a poner todos los asuntos temporales sin responder a lo que el Padre nos está hablando. Y yo lo digo yo de esta manera: Jonás no se esperaba que le fueran a pedir esto, porque solo estamos viendo en la Biblia, y leer el libro de Jonás es bien fácil. Son 4 capítulos que los lee uno en 10 minutos. Y solo nos muestra esto acerca de Jonás. Pero Jonás era un hombre dedicado a Dios y entregado a Dios. Pero hay un momento que pasa en la vida de él que es necesario que como parábola venga a nosotros para el aprendizaje del Padre. Entonces la palabra que viene sobre Jonás causa en él enojo, tristeza, desaprobación. Si fuera guatemalteco, estuviera Jonás: Dios va, solo a él se le ocurre. ¿Por qué no me dices que me vas a bendecir? ¿Por qué no me dices que me vas a enriquecer? ¿Por qué no me dices que se acabaron todos mis problemas? Sino que me estás mandando a hacer una tarea. Y muchas veces a nosotros nos dice el Señor: es necesario que ores. Ya vas con que hay que orar otra vez. Es necesario que intercedas. Es que, Señor, tú sabes que a mí no me gusta interceder. Es necesario que te congregues. No, es que de congregarse es de aquellos que no pueden buscar a Dios en su casa o en su soledad. Pero miren, es necesario congregarnos. Y viene un mensaje diferente al que nosotros esperamos. Y aquí viene la pregunta que nos toca responder: ¿y cómo vamos a reaccionar? Señor, yo te estoy pidiendo por este problema que tengo. Sí, yo te pongo a que intercedas. ¿Cómo me pones a interceder por otros si yo te estoy presentando mi problema? Pero ¿quién tiene la verdad? ¿A quién vamos a responder? ¿Vamos a creer la palabra que Dios nos está dando, o vamos a seguir caminando según lo que nosotros creemos que debe ser? Y lo que ha lastimado mucho a la iglesia es que ésta está haciendo las cosas que cree que debe hacer, y muchas veces nos hemos alejado de seguir la instrucción del Padre. Porque aquí hay una molestia enorme que tiene Jonás, y como todos sabemos de Jonás, pues es muy fácil que lo podamos hablar. Me estás mandando a un lugar a decirles a unos que no conozco que la van a pasar difícil y que tú los vas a destruir, y ¿sabes qué? Y los vas a perdonar. ¿Para qué me estás haciendo que me levante? ¿Para qué estás haciendo que camine? Porque era una ciudad grande, dice que se tardaba 3 días en recorrerla. ¿Para qué me vas a hacer ir de 3 días? Si todos los vas a perdonar. Mejor ocúpate de mi necesidad. Ocúpate de mi momento. Ocúpate de mi clamor. Ocúpate de mi soltería. Ocúpate de mi pobreza. Y ahí vienen los conflictos que muchas veces nosotros como cristianos seguimos teniendo por no responder
al llamado de Dios. Porque seguimos creyendo, y yo todavía lo escucho, de gente que dice, mire, usted haga una carta o el plan que usted necesita y dígale a Dios que se manifieste ahí. Pero yo debo venir y preguntarle al Señor qué es lo que Él desea que yo haga. Pero en su palabra me va a revelar y me va a decir qué es lo que Él desea que yo haga. Y yo debo responder a eso. Y cuando yo responda a eso, dice la palabra, si Él conoce todos los deseos de nuestro corazón, nada de lo nuestro le es oculto. Y todavía dice, mira, y todo eso te lo va a conceder. Pero primero debo ser aquel que responde a la voz de Dios, que responde al mensaje de Dios. Así que lo que vemos aquí es, y vino palabra de Dios a Jonás. Uy, buenísimo, ahorita me va a profetizar, ve a Nínive. Pues si estoy de vacaciones, hoy es mi día de descanso, hoy es el día que nos reunimos toda la familia. Pero si hoy es cuando yo aprovecho para no hacer nada, el Señor siempre nos está hablando a todos. Y lo voy de nuevo a poner si fuera acá en la iglesia. Entonces viene palabra del Señor y nos dice, oren. No, hombre, es que miren, pues lo que el Señor quiere decir es que cantemos más bonito. Mediten mi palabra. No, lo que quiere decir es que busquemos videos y busquemos recursos donde escuchemos la palabra de Dios. Pero no, Él no está diciendo eso. Él está diciendo, mediten mi palabra, vayan a mi palabra, consulten mi palabra, aprendan lo que dice mi palabra. Pero luego venimos nosotros y no, es que no es por ahí donde yo deseo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se produce en nuestro espíritu necedad. Y queremos torcerle a Dios el brazo para que Él haga nuestro deseo, para que haga lo que nosotros queremos. Fíjense que en Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, o sea, en su necedad, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿A qué consejo va a obedecer? Al consejo del Padre, a la palabra. Pero cuando dice el camino del necio es derecho en su opinión, venimos nosotros y decimos, sí, la verdad que los necios no se puede hablar con ellos. Los necios son aquellos que cuesta hablar con ellos. Pero la palabra no lo está diciendo para que nosotros hagamos esa respuesta acerca de quiénes son los necios. Lo está diciendo, y lo voy a poner en este contexto. Carlos, revisa tu camino para ver si tú no eres el necio. Y por eso me está dando aquí en la palabra la instrucción para que yo pueda revisarlo, en lugar de decir, sí, es que yo creo que David, para él es esto. Es que Evelyn, yo creo que ella es la que tiene que. Es que ahí empezamos a buscar a otro. Pero lo que dice la palabra entonces de Proverbios es que cada uno de nosotros debe revisar su camino para determinar si hay necedad en nosotros. Pero lo vamos a revisar ¿contra qué? Contra la palabra de Dios. Porque la reacción que vemos en Jonás inmediatamente es de necedad. ¿Para qué voy a ir si igual los vas a perdonar? ¿Por qué no los perdonas de una vez? Imagíneme aquí parado. ¿Para qué voy a predicar si de todos modos ellos, tú sabes quién se salva y quién no se salva? Ahorita estuviera viendo deportes o algo en mi casa, estuviera descansando. Y tenemos surge esa expresión de necedad en nosotros. En Proverbio 18:6 dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. De nuevo, lo que yo debo recibir de lo que aquí la palabra dice es, Carlos, ¿qué traen tus labios? Cuando tú hablas, ¿qué se provoca? Cuando tú expresas algo, ¿qué es lo que sale? ¿Cuál es el resultado de esa expresión que sale de tu boca? Es contienda. Y es llamar a problemas, y es que surjan situaciones complicadas. Porque de nuevo la palabra no me está diciendo, ve y encuentra a los necios y se lo dices. Me está diciendo otra vez, si lo que sale de tu boca provoca o produce
problemas o contiendas, eres un necio. Y debo tener la sabiduría para reconocerme a mí en lo que la palabra dice. Por eso cuando predicamos, y lo dice mucha gente y lo digo yo también, yo predico primero para mí. Y que ustedes puedan recibir lo que el Señor me permite a mí en este momento, lo que recibí en este momento para compartirlo. Ya vendrán otros hermanos que también predican que ya ha sucedido y ellos compartirán también el pan y el fruto que el Señor les ha dado. En Jeremías capítulo 4 y versículo 22 dice: porque mi pueblo es necio. De una vez lo está diciendo. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Pero esto es lo peor: sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Por qué no supieron hacer el bien? Por la necedad en su corazón. Y lo que sucede con el necio, y nosotros todos hemos experimentado esa necedad, es que no damos el brazo a torcer y creemos que tenemos la razón y no damos la oportunidad a escuchar a nuestro interlocutor o escuchar o entender lo que estamos leyendo y recibiendo, sino que de una vez decimos: yo tengo una posición definida, una posición marcada, y así es como yo digo. Pero la Biblia de nuevo nos llama y nos dice: mi pueblo es necio. De nuevo, Carlos, revisa si tú eres necio. Revisa si tú no me conociste, si eres un hijo ignorante y si no eres entendido, si eres chispudo para hacer el mal y no tuviste capacidad de hacer el bien. Y aquí viene una revelación de un valor pero poderoso. ¿A qué le llamamos el bien? No, si yo hago el bien, yo le ayudo a la gente a cruzar la calle. Hacíamos el comentario con un amigo. Íbamos en el carro, en el vehículo, estaba lloviendo y habían personas que querían cruzar la calle y paramos. Les dijimos: pase. Y los de atrás empiezan a bocinar como que lleváramos una hora con el tráfico detenido, el tránsito detenido. Y es que nosotros muy cómodos desde el carro, secos, no hay ningún problema en detenernos y ver al otro que está mojándose. Mire, pase de una vez para que no se siga mojando. Pero ¿quién tiene paciencia? ¿Quién tiene, pues sí, paciencia? ¿Quién toma esas acciones? Y la desesperación de los de atrás es que yo llevo prisa para donde voy y no me interesa lo que sucede a mi alrededor. Y nos dábamos cuenta de cómo es tan común en nuestro tiempo que no haya paciencia o no haya entendimiento de servir a otros. Pero Dios a eso no le llama bien. Eso es algo que debemos hacer, pero eso no es lo bueno. Porque uno dice: no, yo dejé pasar a ellos que medio se mojaron y ya hice el bien. No. El bien, a lo que la palabra le llama bueno, es el que nosotros seamos hacedores de la voluntad de Dios. Que nosotros seamos aquellos que estamos edificando el templo, que es nuestro espíritu, que es este cuerpo donde debe morar el Espíritu Santo de Dios. Hacer eso es hacer el bien. Cuando dice entonces de Jeremías: estos ignorantes, estos llenos de necedad, estos que son sabios o listos para hacer el mal, no supieron acercarse a Dios, no supieron escuchar la palabra de Dios, no supieron recibir el mensaje para ser verdaderamente discípulos, cristianos, templos, hijos, aunque creían que lo hacían. Por eso es clave para nosotros meditar la palabra de Dios. El verso 3 de primer libro de Jonás que estamos leyendo, después de que le da la instrucción el padre de que vaya a Nínive, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Y hay otro versículo que dice: ¿a dónde iré de tu presencia? Dice uno: ¿y Jonás qué tenía en la cabeza Jonás? Voy a huir de Dios. ¿Y cómo? Entonces se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová.
Y cuando ya lo que hemos hablado ahorita acerca de la necedad, dice el verso 12, para saltarnos de una vez, o para poner el contexto. Entonces cuando ya están en la nave y la nave ya va sobre mar abierto, podríamos decir, o en las aguas, se viene una tormenta de aquellas que nos vamos a morir todos. Pero surge una situación muy interesante. El capitán del barco, lo voy a decir de esa manera, empieza a decirles a todos: miren, cada uno clámele al Dios que conoce y pídale a su propio Dios, y hasta lo dice con D minúscula la palabra, para ver si Él nos puede salvar de esto. Y cada uno empieza a hacer lo que tiene que hacer, hasta que bajan al sótano, van adentro del barco, y Jonás dormidito. Imagínense aquella gran tormenta y Jonás durmiendo. Y entonces lo despiertan y le dicen: mira tú, dormilón, ayúdanos. El resto de gente le está pidiendo a su Dios que esta tormenta se resuelve. Ahora tú también pídele a tu Dios para que esto se pueda resolver. Y entonces, ya con Jonás despierto, deciden: no, aquí hay alguien, como decimos, que está fallando. Aquí hay alguien que no está haciendo lo que debe hacer. Esta tormenta no es natural que suceda. Esta situación no es normal que se esté dando. Estos problemas, nosotros que por años hemos estado aquí, no se manifiestan de esa manera. Algo está pasando, alguien está huyendo de algo. Y como el propio Jonás ya les había dicho, entonces dicen: bueno, echemos suertes y miremos qué decisión podemos tomar. Y cuando toman la decisión de qué van a hacer, a Jonás le toca la chibolita. Ahora, fíjense lo que dicen ellos: echemos suertes. Pero nosotros sabemos que no fue así, sino que Dios mismo, enseñando a Jonás, sale que le toca a Jonás, que él es el que está provocando esto. ¿Por qué? Por huir de hacer lo que Dios le pidió. Y aquí le quiero poner un poquito de suavizar tal vez el mensaje. Si Dios nos pide que meditemos su palabra, y después dice uno: es que se me complica todo, me duele la cabeza, mi comprensión ha bajado, tengo situaciones en mi casa y no sé qué, es porque no estamos atendiendo el mensaje de Dios de meditar su palabra. Si el Señor nos llama a orar, mis hermanos, no hombre, ¿cómo me pones a orar por otros o a interceder por otros si tengo mi propio problema? El Señor nos está pidiendo que nos ocupemos de eso, y mientras hagamos eso, Él se va a ocupar de lo nuestro. Pero lo que quiero decir con esto es, y lo digo con mucho amor y respeto para todos, somos un pueblo rebelde. Solo respondemos a Dios si Él habla lo que nosotros queremos. Si no, no respondemos. Y lo digo, lo he dicho muchas veces en los discipulados, y muchas veces tiene que ver hasta con el hecho de congregarnos. Solo nos congregamos si me siento bien para ir, si no tengo otro compromiso, o si pues se están hablando cosas que son las que a mí me dan alegría o me dan un buen sentir. Y es como que le dijéramos a Dios: yo depende cómo tú caminas, así yo veo si te respondo. Pero en realidad, como no hay meditación de su palabra, no tenemos conocimiento, no tenemos medida y entendimiento para responder a lo que en cada momento el Señor nos dice. Entonces aquí Jonás se da cuenta, dice: sí, aquí los problemas son porque yo no estoy haciendo lo que debía hacer. ¿Y saben qué? Les dice Jonás: tírenme al agua. Yo estoy entregado, tírenme al agua. Y lo dice en el verso 12. Él les respondió, Jonás 1:12: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquí está la respuesta de por qué Jonás dormía. El barco que hace un día, y Jonás: sí, yo sé que por eso es. Y aquellos hombres empiezan a decir: bueno, te vamos a tirar porque tú lo has dicho, pero no queremos que Dios nos juzgue por esto,
porque no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo lo que tú pides. Y sucede algo bien interesante, bien poderoso en el verso 16. Después de que Jonás fue echado al agua y todo se calmó, dice en el verso 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Miren, Dios hizo una obra en la gente del barco, que le estaba clamando a otros dioses para ver quién respondía. Esto es parecido a Elías y a los profetas de Baal y Acera. Otros clamándole a otros dioses para ver qué pasaba. Y Dios usa esta situación en medio de estar Jonás ahí con ellos, para llevar el mensaje y demostrarles a todos los que clamaban a otros dioses quién es el verdadero Dios. Y cuando terminan ellos entregando a Jonás, dicen: miren, de verdad que el verdadero Dios es el de este que tiramos. E inmediatamente entonces, dice, ellos tienen temor de Jehová y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Sin saberlo, Jonás hizo otra obra que Dios tenía en su plan con los del barco. Pero el plan seguía siendo: mire, don Jonás, usted tiene que ir a Nínive. Miren, mis hermanos de Tiempo Nuevo, ustedes tienen que ser de oración. Sí, Señor, ya vamos a orar. Primer problema. Vaya, voy a orar un poquito. Segundo problema. Miren, se nos van a acumular los problemas hasta que nos hagamos de oración. Pero de que vamos a orar, vamos a orar. Amén. No estoy diciendo tengan miedo todos de lo que sobrevendrá. Lo que estoy diciendo es: seamos entendidos a lo que el Padre nos habla, seamos entendidos a la voz de Dios. Pero tenemos que escucharla, y lo quiero decir de esta manera, con neutralidad, para no ponerle yo mi deseo, mi voluntad, sino decir: quiero escuchar qué es lo que tú dices, sin nada que pueda alterar esa palabra, para yo entonces recibirla y responder a lo que tú me dices. Porque nosotros venimos a este lugar, y lo hemos enseñado mucho, no a ser receptores y a ver qué es todo lo que Dios nos va a dar. Venimos a este lugar a ser útiles en el reino. Venimos a este lugar a dar. Venimos a este lugar a decirle: Señor, yo aquí estoy para hacerme reconocible, y que tú me reconozcas y vuelvas a ver en mí que yo soy verdaderamente un hijo tuyo, que yo soy verdaderamente un cristiano, que sí me interesa la obra eterna y perfecta tuya. Porque las iglesias deben ser lugares donde nos congregamos para decirle: Señor, yo aquí vengo a servir y a ser útil. Pero han cambiado el mensaje y se ha vuelto: este es un lugar donde yo voy a recibir y voy a ser arrullado y voy a ser alimentado, y todo aquello de donde dice que Dios cuidará de mí, yo lo tengo que recibir aquí para seguir siendo mimado en el lugar donde estoy. Y este es un lugar donde venimos a avanzar en el camino de ser transformados en ser aquellos hacedores de la voluntad de Dios. Por eso lo hemos dicho por mucho tiempo. Cuando dicen: ¿quiénes quieren aceptar al Señor como Salvador?, es pregunta equivocada, y por eso tiene respuesta equivocada. La pregunta correcta es: ¿quiénes quieren reconocer al Señor como Salvador? Porque no estamos en un ejercicio, en una práctica donde nosotros somos el centro del universo y le vamos a decir a Él: yo te acepto. Sino que estamos en un camino donde al transitarlo le vamos a decir a Él: quiero que tú me aceptes, Señor Jesús, Señor Padre, mi Dios. ¿Qué cosas debo hacer? ¿Qué pensamiento debo cambiar? ¿Cómo debe ser mi vida para que tú me aceptes? Y eso es lo que venimos a hacer todos los domingos y todos los viernes en los discipulados, y cada vez que nos comunicamos, y en nuestras casas y en nuestras vidas. ¿Qué cosas yo debo hacer para que Él me acepte y yo me mantenga en ese camino de ser hacedor de la voluntad del Padre? Y cuando tú y yo entendemos que nos acercamos para que Él nos reconozca, o dicho de otra manera, para hacernos reconocibles, eso, mis hermanos, eso es el bien. Si puedes ayudar a alguien en la calle, ayúdalo. Eso es el bien de la tierra. Si puedes darle de comer a alguien, dale de comer. Eso es el bien en la tierra.
Si puedes hacer una donación de cosas que ya no estás usando y que alguien sí pueda necesitar, dáselos. Y eso es hacer lo bueno en la tierra. Pero falta que hagamos lo bueno en el Espíritu, a lo que el Padre llama: mi pueblo cuando sea bueno, como dice Jeremías, ya no será necio, sí me conocerá, ya no será ignorante, será entendido y será sabio para hacer el bien. Por eso debemos venir a este lugar a decir: Señor, ¿qué cosas yo debo hacer? ¿Qué cosas tú pides de mí? ¿Qué necesitas de mí para reconocerme, para aceptarme, para que yo de nuevo pueda ser un hijo tuyo? Y esa es la razón de congregarnos. Amén. Entonces, sucede un milagro grande en la barca. Todo el mundo reconoce al Señor como Salvador porque ve el milagro. Y como le reconocen, dice que temen. Pero ese temor es, y esto es poderoso, el temor es dejar de pecar, abandonar el pecado. Entonces, ¿cómo es que ellos abandonaron el pecado? Dejaron de clamar a otros dioses, dejaron de reconocer a otros dioses, dejaron de confiar en otros dioses y dijeron: no, ya vimos quién es el de este que lanzamos el agua, que hace un tiempo les había dicho, un momentito antes: miren, yo soy hebreo y temo a Dios. Y ahora estos, por causa del testimonio de Jonás y lo que ahí ha pasado, entonces presentan sacrificios y hicieron votos. ¿Cuáles son los votos que hacen? Solo a ti te voy a servir, ahora solo a ti clamaré, ahora solo en ti confiaré. Esos son los votos. Y como decían en la escuela dominical, y vino un pez muy grande y chupluc, se lo tragó. Y entonces está Jonás, que era lo que decía uno de niño, ¿verdad? ¿Y cómo hacía Jonás para ver dentro de la ballena? ¿Puso una fogata y tenía luz, o qué hacía Jonás? Todos con el pensamiento de una película, de una historia. Entonces ya Jonás, dentro del pez, que tiene un valor bíblico por supuesto, y que él pasa dentro del pez 3 días y 3 noches, está siendo dirigido ¿hacia qué? Hacia ser hacedor de la voluntad de Dios. El pez viene a ejemplificar para nosotros un desierto. Es el lugar en el que el Señor nos va a ingresar, al que vamos a entrar muertos, pero al tercer día vamos a salir ¿qué? Revividos, resucitados y entendidos de hacer lo que Dios nos pidió hacer. Porque cuando Jonás sale del pez no va a salir: pues está bueno, pues miren, dice Dios que si no se convierten, aquí se acabó todo. No, él sale con decisión a predicar porque tiene que convencer a la gente. Yo me puedo parar aquí y todos miren, pues Dios es bueno, Dios es hermoso, y échenle ganas. Sin prepararme, sin ensayar, sin nada. Pero no, tenemos que hacer todo con preparación. Yo sé que los músicos se preparan, ensayan, practican, vocaliza cada quien en su casa, y aquí juntos ya se oye la armonía de las voces, porque hay un trabajo previo que se hace. Entonces Jonás ya sale con decisión para decir: sí, tengo que hacer lo que Dios me dijo que debía hacer. Pero cuando entra a esa tumba, cuando entra a esa caverna, cuando entra a ese pez, cuando entra a ese tiempo de prueba de 3 días, lo que viene en la vida de Jonás es un reconocimiento de que no puede huir de Dios y que debe de una o de otra forma hacer lo que Dios pidió de él. Y miren, y saben, yo no creo que había predicado antes de Jonás. Voy a revisar mis 827 prédicas. Así no. Voy a revisar, pero no creo que lo había hecho antes. Pero le voy a decir algo. Ustedes tienen un Jonás aquí parado frente de ustedes. Gordito, porque no dice la Biblia cómo era Jonás. Desde joven, yo tenía unos 15 años cuando me dijeron: tú vas a predicar la palabra del Señor. Sí, pues, dije yo. Es para el de atrás, me hice yo así, porque es para el de allá. Y te voy a parar al frente de una congregación. Sí, cómo no. Y pasé huyendo de la presencia y del llamado del Señor para hacerlo fácil, desde los 15 años hasta hace 7 años. Les dejo la cuenta porque no tengo la calculadora aquí a la mano. Tengo 49 menos 7, 42. Si lo veo 40 más los 15, ¿cuántos son? Bueno,
huyendo y escapando de no hacer aquello que Dios me pidió hacer. Y cada vez me hundía en problemas financieros, en problemas emocionales. Nos hundíamos en situaciones complicadas por estar huyendo de hacer aquello que Dios me pidió hacer. Pero miren, ustedes no se preocupen, eso me lo pidió a mí. A ustedes les va a pedir otra cosa, porque tenemos que ser un equipo, todos tenemos que complementarnos. Yo soy el mango, otro es el melón, otro es la sandía, otro la naranja, y así tenemos el cóctel de frutas. Qué casualidad que dije mango. Pues sandía, pues. Hasta que llega el momento en que el Señor me dice: ya no puedes huir. Y pasé esos 3 días metido en la caverna, en el sepulcro, en el pez, escojan, en el desierto, escojan lo que ustedes quieran, hasta que llega el momento de decir: sí haré esto que tú me pediste. Pero tengo un problema, no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y se abrió una voz del cielo y me dijo: no, no fue así. Y rasca me manda 2. Y dije: esta es la seña, una pareja, ¿verdad? Esta es la seña, no puede ser. Y rasca, a los 15 días llega otra pareja. Y así como que: Dios mío, los reprendo en el nombre de Jesús. Y empezó Iglesia Tiempo Nuevo. Y desde ese día hasta hoy, mis hermanos, predicar no es una carga, enseñar no es una carga, venir a este lugar no es una carga. Hayan aquí, miren, puro chapín, 100,000 personas aquí que no caben, pues, o haya una, no es una carga, porque debo atender el llamado de Dios. Y muchos serán llamados a interceder, y muchos serán llamados a orar, y muchos serán llamados a meditar, y muchos serán llamados a hacer otro tipo de cosas. Otros serán llamados de músicos, otros de servidores, otros en otro tipo de situaciones en las cuales va a ser necesario que nos levantemos y nuestra respuesta sea sí. Porque mientras más rápido nosotros nos alineemos y nos hagamos uno con el Señor y respondamos a lo que Él nos pide, tu situación será alineada, corregida, y tu vida tomará el camino que el Padre diseñó para cada uno de nosotros desde el principio. Y dejemos de ser aquellos que estamos huyendo del propósito de Dios, y dejemos de ser aquellos que solo hablan: y Señor, sí, yo te amo, pero no le servimos. Sí, yo te busco, pero no nos comprometemos. Sí, Señor, tú sabes que yo contigo soy lo máximo, pero no es así. Son cosas que nos hemos acostumbrado a decir solo de palabra. Pero a lo que debemos estar atentos es a escuchar la voz de Dios y aprender a acercarnos a Él, a conocerle a Él, a reconocer su voz y atender a su llamado. Y algo que siempre digo con el testimonio: y cuando acepté servir a Dios aquí, ¿Dios arregló todas mis cosas al día siguiente? No, todavía las está arreglando. Pero ¿saben cuál fue la bendición? Que el que cambió fui yo. Listo. Entonces cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra forma de recibir el mensaje, y sobre todo debe cambiar nuestra posición cuando escuchamos que Dios nos habla. Y aprender y discernir cuando verdaderamente el Señor nos está pidiendo algo a nosotros. Dice de nuevo Jonás capítulo 2 verso 7, dice de nuevo, lo voy a leer por primera vez: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. En su necedad Jonás se había olvidado quién era, lo que había sido enseñado en él, lo que él había aprendido, lo que debía hacer, lo había olvidado por estar, según él, huyendo de Dios.
Pero dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, dice, su misericordia abandonan. Mas yo, dice el verso 9, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y si quiere, marque lo que dice aquí: pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Esto es poderoso, porque al decir la salvación es de Jehová, está afirmando, no se trata de que yo reciba al Señor, perdón, de que Él me reciba. A ver, no se trata de que sea yo el que le diga yo te voy a recibir cuando yo quiera. Se trata de que yo me acerque y le reconozca, para decir, yo sé que la salvación es tuya, por eso yo debo acercarme, por eso yo debo trabajar, por eso debo esforzarme, por eso debo venir a tu santo templo para ser uno contigo. Porque no se trata de que yo te acepte, de nuevo, se trata de que Él nos acepte a nosotros. Y lo dice claramente aquí Jonás, la salvación es de Jehová. Pero antes de eso dice, pero mira, Señor, pagaré lo que te prometí. ¿Y qué prometió? Pues dejemos a Jonás. ¿Y tú y yo qué le hemos prometido al Señor? De aquí empieza uno, pues yo no. Antes de tener nosotros este cuerpo físico, tuvimos un cuerpo espiritual, lo tenemos todavía integrado. Y la promesa que cada uno de nosotros en nuestro espíritu tiene hacia el Señor es servirle, reconocerle, regresar a la eternidad. ¿Ustedes creen que nuestro espíritu se quiere quedar aquí en la tierra perdido en lo temporal? Nuestro espíritu sabe que debe regresar a ser uno con el Padre y a hacer su perfecta voluntad. Porque es que a veces uno está en su casa sin nada que hacer y de repente viene el deseo de orar. Porque nuestro espíritu está respondiendo a esa promesa que nosotros tenemos de regresar a la casa del Padre y ser hacedores de su voluntad. ¿Por qué de repente tengo deseos de hacer cosas buenas en lo que aquí en el mundo se llama bueno? Porque mi espíritu está en ese despertar de decir, yo debo acercarme y recuperar el ser uno que haga la voluntad del Padre. Y cuando lo vemos en el sentido de Jonás, ¿cuál es la promesa de él? Yo predicaré tu palabra, yo enseñaré tu palabra. Cuando dice el Señor, ¿y quién hará mi voluntad? Y Jonás contestó, heme aquí, envíame a mí. Y es lo que yo te he prometido. Y nosotros hemos dicho en nuestra vida, Señor, yo te voy a buscar, yo te voy a servir. Porque miren, Dios no está esperando a que diga la palabra, yo te prometo que te voy a buscar, y hacemos el amarre de meñiques y ya quedó. Él está escuchando lo que nuestro espíritu dice. Porque si el Señor le pusiera atención a lo que dice esta boca, ya hubiera caído fuego, ceniza, ¿qué más? Nacen los dragones y nos vienen a quemar otra vez. Otra vez, esa es mitología. ¿Me entendieron? Nuestro espíritu, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, hizo una promesa de guardar la tierra, de arar la tierra para dar el fruto. Y debemos responder a esa promesa que en nuestro espíritu tenemos de fructificar. Y el fruto que el Señor espera que sea manifiesto en nosotros empieza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para los que saben. Y manifestar estos elementos del fruto para que seamos aquellos que están respondiendo al cumplimiento de la promesa que le hemos hecho a Dios. Y el Señor espera que cumplamos esa promesa como Él ha cumplido su parte. Entonces dice Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Qué está diciendo ahí? Yo te voy a ofrecer a ti sacrificios de alabanza, sacrificios con voz. Y ese es el verdadero sacrificio que Dios espera. ¿Qué dice la palabra en Salmo 116, 17? Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Muy bien, ahora, ¿qué es sacrificio de alabanza? Lo hemos aprendido. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, así que
ofrezcamos siempre, dice, siempre, always, a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, o sea, esto significa fruto de labios que confiesen su nombre. Lo que dice Jonás entonces en medio de la ballena es: yo voy a cumplir lo que te prometí. Habrá de mi boca sacrificio de alabanza. ¿Y cuál es el sacrificio de alabanza? Que declaremos quién es Dios, que hablemos con la forma de Dios, con lo que la palabra dice, que nuestro pensamiento y nuestra expresión afirmen en nuestras vidas que somos seguidores del Padre. No está diciendo los que cantan bonito o los que afinan. El sacrificio de alabanza es el que verdaderamente nuestra boca pueda expresar la bondad de Dios, pero expresada como algo que sale de nuestro espíritu. No repetir información de la Biblia, sino verdaderamente ser nosotros ese libro abierto, como dicen, donde nuestro espíritu muestra el testimonio de que verdaderamente la palabra tiene lugar en nosotros. Y no decirlo como evangélicos, no lo necesitamos, pero decirlo con firmeza, decirlo con fe, decirlo creyendo, decirlo sabiendo que nuestra conducta o nuestro código de vida se afirma o se establece o se fundamenta en la palabra de Dios. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Quiere decir que cuando la voz de Dios se manifieste y diga: debes orar, tú respondes con sacrificio de alabanza orando. Que cuando medites la palabra de Dios y ahí encontremos el mensaje del Padre para nosotros, el sacrificio de alabanza es responder como entendidos, como cristianos, como los del camino, a ese mensaje que ahí se nos está revelando. Es escuchar la voz de Dios y atender la voz de Dios en lo que me dice, no solo en si es aquello que yo quiero que me digan. Por eso el evangelio, que es un mensaje de las buenas nuevas, empieza con la rendición. Dejo mi pensamiento, dejo mis paradigmas, dejo mis afanes, dejo mis ansiedades para tomar lo que la palabra dice y que esto sea lo que defina mi actitud, mi carácter, mi persona, quien yo soy de aquí en adelante. Si atendiéramos a la palabra de Dios como deberíamos hacerlo, miren, la mitad de los problemas del mundo estarían solucionados. Las envidias estarían solucionadas. Las hambrunas estarían solucionadas. Y todo lo que ustedes saben que encaja ahí estaría arreglado. Debemos ser aquellos que le clamemos al Padre para que su voz se manifieste y nos hable, y responder a lo que el Padre nos está hablando. Cuando la voz llama a Samuel, cuando Samuel era niño, no lo llama para decirle: y haré de ti una gran nación, sino que lo llama para que éste trabaje en perfeccionarse, en conocer al Señor, en conocer su palabra. Por causa de la pandemia detuvimos la escuela dominical, pero cuando nuestros niños iban a la clase allá atrás, a la escuela dominical, ¿qué era lo que recibían ellos como enseñanza? Lo mismito que estamos recibiendo nosotros, porque serán niños en su cuerpo natural, pero su espíritu es entendido y es eterno para recibir la palabra de Dios. No solo se trataba de entretenerlos ahí, sino de darles un mensaje que les permitiera también despertar en su espíritu para estar atentos a escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria al Señor. Meditemos nuestro camino. Meditemos cómo nosotros hoy hemos respondido a Dios. Meditemos también qué es lo que esperamos de Dios,
Porque cuando lo meditemos y podamos verdaderamente descubrirlo, veremos si en nosotros aún hay camino de necedad o si hay camino de verdad. Pero debemos, a la luz de la palabra, decir: Señor, ¿y este soy yo? Y este que está diciendo ahorita, y este Jonás, y yo soy ese Jonás, y yo soy este el necio, y yo soy este el falto de conocimiento. Pero debemos hacerlo, mis hermanos, con total transparencia y total honestidad, sabiendo que el deseo del Padre es ser uno con nosotros, es bendecirnos, es llevarnos de gloria en gloria, es hacer grandes cosas y grandes proezas. Pero esas solo van a suceder después de que nosotros verdaderamente podamos rendirnos a Él y reconocerle y tomar su palabra y que ésta dirija nuestra vida. Amén. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser fruto agradable ante ti, quiero mi vida entregar y por siempre